24 de mayo del 2000, de 1810 a hoy, ¿no? Bueno, pero 2000. para que nos cuente eso, qué momento se vivió por esa Plaza de Mayo que solamente tenía la pirámide. Sí, ¿Y cómo exactamente. es? Y el cabildo. Y este 24. El cabildo más chiquito. Este compañero que vamos a entrevistar, estoy en duda entre tildarlo Castelli o Paso. Yo creo Pero que es es Vitale, Castelli, pero pero es Vitale, pero es Vitale. Vitale. Compañero Javier Vitale, buen día, ¿cómo le va? Día, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Chávez, Muy, Walter, ¿cómo andan? muy Bien, bien, muy aparte bien. un alegrón que estés, vine jodiendo toda la semana, con la semana de mayo, así que gracias por contarnos. ¿Qué pasó ese 24 de mayo? Bueno, primero, gracias nuevamente por la invitación. Segundo, me parece importante también remarcar que es una fecha 24, pero 25 fundamentalmente, de mucha trascendencia histórica y muy simbólica para nuestra historia, no solo por lo sucedido en 1810, sino que hay otros 25 de mayo, ¿no? Sí, claro. Y quería, en ese sentido, como una pequeña introducción que no quería dejar pasar, también un homenaje a uno de los más grandes pensadores nacionales que vivió nuestra patria, que es Arturo Jauretche, que falleció un 25 de mayo Es cierto. de 1974. 50 años, ¿no? Este año. Se cumplen 50 años del fallecimiento de Jauretche. Y que un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? El 25 de mayo de 1810, el 25 de mayo de 1973, el 25 de mayo del 2003. Ni hablar. Del 2010. El 25 de mayo del 2010, tal cual, sí. Hay un hilo conductor ahí Sí. que nos permite un poco divisar qué fue lo que sucedió el 25 de mayo de 1810, que es el intento popular de recuperación del poder democrático, ¿no? Yo creo que eso es lo más sustancial, lo más relevante para pensar ese hilo conductor, ese hilo histórico, casi de 3 siglos, y que en verdad nos pone un poco en vistas a lo sucedido en 1810, de cuál es la esencia, cuál es la caracterización correcta de lo sucedido en 1810, ¿no? Hay una corriente historiográfica que es denominada oficial, ¿no? La construida por los liberales del siglo XIX, los que ahora no casualmente reivindica el presidente, ¿no? La figura de Mitre y toda esa generación de los constructores del relato histórico oficial, que proponen una revolución de mayo más bien disruptiva en cuanto a la dependencia colonial con España, ¿no? Claro. Que también ahora lo usan como artilugio para justificarse los desvaríos políticos y emocionales del presidente, pero más interesante aún que caracterizar a 1810 como un acto independentista, en verdad fue un acto revolucionario, por supuesto, pero con objetivos de democratización política y civil, ¿no? Claro. Y muchos historiadores más vinculados al revisionismo caracterizan muy enfáticamente que esa revolución popular criolla nace con objetivos democratizantes y después deviene en una revolución nacional, ¿no? Una revolución independentista. Por ¿Y por qué supuesto. es importante caracterizar esto, ¿no? Primero porque es fundamental en cualquier proceso revolucionario, bueno, caracterizar y definirla bien, ¿no? En sus objetivos, en sus alcances, en su ascendencia en los sectores sociales, sino también porque propone una hoja de ruta para el hoy y para el futuro en cuanto a los deberes y en cuanto a las posibilidades de emancipación de nuestro pueblo, ¿no? Y ahí hay una cuestión muy importante que es la recuperación de la soberanía popular, Claro. ¿no? Como precondición, como preludio a una independencia política, una independencia económica. Bueno, hay algo ahí sustancial que es la recuperación de la soberanía popular. ¿Qué es lo que sucedió el 25 de mayo de 1810? Es el reclamo a los poderes centrales de España, no de su independencia, Claro. sino de que
los criollos de Buenos Aires, como habían sido en otras latitudes de nuestra América, que había sucedido lo mismo y que iba a seguir sucediendo en esos años, la demanda de recuperación de la soberanía popular, que es no romper los lazos, porque nunca estuvo en discusión eso en 1810, pero que esos lazos estén mediados por grados de autonomía y de generación política propia, local, que en definitiva es lo que termina sucediendo con la creación de la Junta, ¿no? La Junta de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Es la recuperación de la soberanía popular de los integrantes de una nación, que en ese momento era la nación hispanoamericana, no era la nación americana o del Río de la Plata. Sí. Y ahí hay lo último, digo, antes que les pase la pelota también a ustedes, que hay un componente hasta filosófico en por qué ese es el planteo de fondo, que es qué había sucedido en 1808, no en 1810. Que eso en general en los libros infantiles o pichinescos se cuenta o se relata muy equivocadamente en los tiempos, en las cronologías. Parecería a veces que en 1810, previo a la Semana de Mayo, llega la noticia de que había sido preso el rey Fernando por parte de las fuerzas napoleónicas. Bueno, eso en verdad ya se sabía desde tiempo antes, de 1808, cuando es la invasión napoleónica y la península ibérica es dominada por las fuerzas napoleónicas. Pero ¿qué sucede en 1810 en verdad? Entre 1808 y 1810 se da un proceso muy interesante en España de reorganización y de construcción de una fuerza popular resistente a Napoleón, con una generación, una irrupción de espacios democratizadores del poder político, con la creación de las juntas ciudadanas en distintas latitudes, y el mayor exponente de coordinación era la Junta Central de Sevilla. ¿Qué sucede en 1810? La caída de la Junta Central de Sevilla, y es un llamamiento a América, en verdad, de las fuerzas españolas, de continuar la resistencia democrática. Por eso empiezan a surgir las juntas en América como reemplazo, o como ampliación, mejor dicho, de todo ese proceso democratizador que ya se estaba dando en España, es generar juntas de participación y juntas de decisión en resistencia a la invasión napoleónica en España. Bueno, redondita la explicación, digo. Perfecto, inapelable. Si tenías la del Villiquen, digamos, ahora está pensando desde otro lugar, porque está ese lugar de los resistentes, ¿no? Como podríamos pensar que era esta primera junta, como un espacio de resistentes. Sí, totalmente. Me gustaría también detener algo que habíamos peloteado con Chávez antes, que a veces es muy olvidado, o más que olvidado, es desconocido. También en esa fuerza resistente, en esa fuerza revolucionaria, la figura del trabajador, ¿no? Porque quizás es difícil caracterizar o definir un sujeto trabajador más como lo entenderíamos hoy, ¿no? Ya con las transformaciones del capitalismo local, del sistema productivo, de las relaciones sociales y políticas, pero obviamente el trabajo existía y los trabajadores existían, y el ser sujeto trabajador existía, y hay dos figuras súper interesantes, que son Ferenc y Beruti. Los nombrábamos. Claro, que no son solamente los que reparten distintivos, sino que además eran hoy diríamos la fuerza de choque, ¿no? de las fuerzas revolucionarias, pero a su vez eran trabajadores, y eran trabajadores asalariados. En un caso era un empleado público, casi que podríamos decir que nos deberíamos reflejar... un antecedente de los estatales, las estatales. Pero no es poco, porque es un prócer nacional. Totalmente. Es un prócer nacional y fue un trabajador del Estado. Mirá. Y el otro un cartero, era un trabajador de correo. También. Llevaba un comunicador era. Y mira, ahí está, ya tenía que ver con Macri, fíjate vos. Bueno, y eso, no eran ni... Pero lo reivindico porque, digo, no es menor, porque no eran los abogados, economistas, digo, esas figuras notables que aún siendo revolucionarias, como Belgrano, como Moreno, como Castelli, profundamente revolucionarias, pero no eran personas que habían tenido
la posibilidad o su destino de tener una carrera, un bachiller o una carrera universitaria de grado, sea en Chuquisaca o en España mismo o en otros países de Europa. Eran 2 laburantes. Sí, Javi, te Eh, tengo que interrumpir sí o sí, escúchame. Pará, ¿con quién te identificás vos? Pues yo te puse intenté ponerte 2 nombres. sí, Uno era Castelli y el otro Paso. Me sí. das todo el perfil de Paso, pero me parece que más de Castelli. ¿Pero puedo elegir o...? Sí, podés elegir. Claro, Y si siempre. elijo a Mariano Moreno. Bien, ¡Apa! bien, ¿Más que bien. Castelli? Sí, sí, Ah, totalmente. Sí, sí, mirá, sí, tal mirá. cual. Si ahí ves que otra cosa Parece te quiero es preguntar. yo creo que es la gran Sí, llama sí, sí. Sí, intelectual y política de ese proceso. claro, sí. Lo que pasa es que estábamos en una junta que era una mezcla de Mimí y Margot. Todavía, hasta la independencia, convivieron De todo. facetas, pero esa línea que podemos decir, esa línea media de Castelli, Paso, Moreno, Belgrano, Era pa, ah, la parecía línea dura, la era esa. máquina del Era equipo la de naranja José. mecánica La de naranja Holanda del mecánica. 74. El Claro. equipo de José era, Sí, sí, ¿viste? sí, El sí. equipo, tal cual. Escúchame, ¿sabes Era por el qué Diego Canigia y todo lo demás. por qué te quiero preguntar esto? Porque me asombró este dato que arrojaste y que lo tomo. Me fui a buscar creación del virreinato 1776, Sí, Revolución de Mayo 1810. Estamos hablando de apenas 34 años. sí. Es notable que en ese proceso de diálogo todo ese intercambio se produzca y lleguemos a tener nuestro primer gobierno patrio. ¿Se puede entender así? Sí, por eso insisto en la caracterización de 1810, porque sería un error pensar que fue una decisión de emancipación total, No, porque claro. no fue así. Ujú. Porque aparte, dentro de las fuerzas revolucionarias, había españoles, hijos de españoles. Claro. Hasta 1812 se seguía izando la bandera española. Los Mirá. distintivos de French y los famosos distintivos de French y Beruti en verdad eran la Claro. efigie del rey Fernando, los colores de los Borbones. Sí, O sea, sí. había no una identificación falaz o maquiavélica, había una real identificación con la fuerza, con la identidad nacional hispanoamericana, con la realeza. Lo que pasa que, por eso es importante caracterizar cualquier revolución. Es como la revolución soviética, ¿no? Ujú. Tiene un comienzo de una alianza entre las fuerzas bolcheviques con los mencheviques, digo, una cosa media transitoria, y bueno, después termina decidiéndose todo en octubre, noviembre del 17. Sí. Acá Claro. lo mismo, digo, 1810 es un preludio de 1816, pero Sí, sí. no hay que adelantar los objetivos Exacto. Sí, sí. y las estrategias incluso de 1816 a 1810. ¿Por qué 1816 y no 1810? El Exacto. liberalismo que dice, no convenía independizarse en 1810 y sí en 1816. Claro. Sería al revés. Mirá. Claro. En 1810 no había rey, en 1816 sí había rey. Debería ser al revés, en la Claro. caracterización del pragmatismo. Cierto. Lo que pasa es que la maduración de la necesidad de independencia se da con la vuelta de Fernando VII en 1814 y toda la vuelta del absolutismo, de Exacto. lo reaccionario, el envío de las tropas para sofocar las juntas americanas, justamente el absolutismo tratando de sofocar la democratización popular. Y eso fuerza a las fuerzas revolucionarias americanas a llevar a cabo ese traspaso de una revolución democrática a una revolución nacional. Qué bueno. Claro, claro. Muy bueno, Exacto. Gaby. Ahora quiero saber más. Bueno, le pasó a los comunistas cubanos, digo, entre 1959 y 1961, ¿no? Eran los niños mimados de Estados Unidos porque había hecho el golpe a Batista, Claro. nacionalizaban un par de empresas, era hasta medio risueño, cuando en 1961 Fidel dice que esta revolución era socialista, Chao. ahí cambió el escenario. Claro, pero claro, Ahí se ubicaban es los todo patitos de otra manera. no es todo inmediato, y tampoco a veces las cosas van madurando.
Sí, no es el mismo Perón del 45 que el del 43, claro. y tampoco los objetivos que persiguen las clases sociales. Totalmente. Bueno, es Totalmente. eso, ver un poco el proceso y que esto como síntesis me parece que lo más interesante de 1810, más que si era una independencia o no, que es discutible, como bueno, un poco lo traté de explicar, Ujú. pero es la erupción del pueblo, pero fundamentalmente con objetivo de soberanía, ¿no? Por eso vinculé lo del 73 y el 2003, porque en verdad es que el pueblo vuelva a asumir el poder popular, el poder Totalmente. político. Sí, sí, Totalmente. En Sí. 1973, después de años y años de dictadura, y en el 2003, después de años y años de falsas democracias liberales, neoliberales de mercado, y ese es el objetivo de la recuperación de la soberanía popular. Exactamente. Está bien. Exactamente. Dejaste muchas ventanas Sí. abiertas que tenemos que ir a hacerla hasta que lleguemos a esta punta que dijiste de 1816. ¿Te parece? Que te Dale. El Sí, 9 de hacemos un julio hilo, lo seguimos explicando. hacemos un hilo y lo explicamos. Cierto, cierto. Gracias, Dale, Chávez. perfecto. Buenísimo que hayas convocado a Mariano Moreno Vitale. El compañero candidato a secretario gremial de la Junta Interna de ATE Desarrollo, No, señores. pero hay que aparte, decirlo. enorme, Lujito. Javi. Gracias, abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un beso grande. Abrazo grande. Chao, chao. Qué charlita. Yo dije,